Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio tan grande de encontrarnos en este lugar para estudiar tu palabra. Pedimos, Padre, que nos des claridad de pensamiento y corazones dispuestos a recibir la semilla de la verdad. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero extenderle a todos ustedes una cordial bienvenida. Estamos muy contentos de que hayan escogido venir para estar con nosotros. También quiero extenderle un cordial saludo a todos los que están viendo vía satélite en las pantallas de televisión en los diferentes sitios de habla hispana en el mundo. Estamos muy contentos de que ustedes nos estén acompañando también. Para comenzar nuestro estudio de hoy, vamos a ir a Daniel el capítulo 2 para repasar lo que estudiamos hace 2 presentaciones. Y lo voy a hacer rapidito porque ya estudiamos este tema. Ustedes recuerdan que en Daniel el capítulo 2 el rey Nabucodonosor vio una gigantesca imagen. Esa imagen tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, y luego los pies tenían hierro. 10 dedos de los pies tenían hierro, pero se le añadió otro elemento diferente, un elemento extraño que no era un metal, que dice la Biblia que era barro de alfarero. Y luego se vio una gigantesca roca que pegó en los pies de esa imagen, la desmenuzó, y la piedra se convirtió en una gigantesca montaña. Tenemos revelada en este pasaje bíblico, tenemos revelado el futuro del mundo desde los días del rey Nabucodonosor. La cabeza de oro representa a Babilonia. El pecho y los brazos de plata representan a Medo-Persia. El vientre de bronce representa a Grecia. Las piernas de hierro representan a Roma, el imperio romano. Los 10 dedos de los pies representan las 10 divisiones de Roma, del imperio romano. Y el barro representa la iglesia que se unió con el Estado después que el imperio romano se dividió. Ahora, es importante que tengamos en mente esta secuencia, porque en nuestro tema de hoy vamos a estudiar particularmente desde las piernas para abajo. Vamos a hablar de las piernas, los 10 dedos y el barro. Ahora, otra profecía que necesitamos repasar es la que estudiamos en nuestro último tema, la profecía de Apocalipsis, el capítulo 12. Es una profecía que comienza en el Antiguo Testamento. Y sabemos eso porque hay una mujer que está embarazada y tiene un bebé en su vientre y el bebé no ha nacido todavía. Ese bebé es Jesús. Es decir, que cuando Juan ve a la mujer, Jesús no ha nacido todavía. Es el periodo del Antiguo Testamento. Pero luego el niño nace. Y cuando el niño nace, dice que un dragón se para al lado de la mujer para devorar a su hijo cuando el hijo nazca. Todos sabemos que ese dragón primordialmente representa a Satanás, pero también representa el poder romano que procuró matar a Jesús, porque Satanás empleó a Herodes para tratar de matar a Cristo. Lo interesante es que esa cuarta bestia, como vamos a ver en Daniel 7 y en Apocalipsis 13, tenía 10 cuernos, según Apocalipsis 12 y el versículo 3, como la imagen tenía 10 dedos. Y luego encontramos que la iglesia, la mujer, huye al desierto durante un periodo de 1260 años después que el niño asciende a Dios y a su trono. Es perseguida la mujer por un sistema político religioso.
la misma amalgama de los pies de la imagen. Es decir, que Apocalipsis 12 y Daniel 2 siguen la misma secuencia. Ambos comienzan en el Antiguo Testamento. En Apocalipsis el capítulo 12, el dragón es lo mismo que las piernas de hierro. Los 10 cuernos del dragón representan lo mismo que los 10 dedos de los pies. La coalición de la iglesia con el Estado que gobierna 1260 años es representado por el barro que se mezcla con el hierro en los pies. Es decir, tenemos la misma secuencia en estas dos profecías. Tenemos Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, que es representado por las piernas de hierro y por el dragón que quiere matar al niño. Y luego tenemos 10 dedos, 10 cuernos que tiene el dragón. Y entonces tenemos el barro que se une con el hierro. Y en Apocalipsis el capítulo 12 tenemos la mujer que huye al desierto, perseguida por este poder político religioso. Es decir, que la profecía de Apocalipsis 12 y la profecía de Daniel 2 son profecías paralelas. Ahora, en nuestro estudio de hoy vamos a analizar otra profecía que es paralela. En efecto, vamos a analizar dos profecías que son paralelas a la de Daniel 2 y la de Apocalipsis 12. Vamos a estudiar en primer lugar la profecía de Daniel 7 y luego vamos a pasar a hablar de la profecía de Apocalipsis 13 y los versículos 1 al 10. Así que busquen en sus Biblias conmigo Daniel el capítulo 7. Y quiero decirles, mientras ustedes están buscando este capítulo, que posiblemente algunos estarán diciendo, Pastor Bor, pero este es un seminario sobre el libro de Génesis. ¿Por qué estamos estudiando Daniel 7 y Apocalipsis 13 si este es un seminario sobre Génesis? Les recuerdo que en nuestra última presentación nos dimos cuenta que detrás de la persecución del niño está el dragón. Detrás de la persecución de la mujer está el dragón o la serpiente, como se le llama en Apocalipsis el capítulo 12. Y la persecución final contra el pueblo de Dios, contra el remanente de la simiente de la mujer, también es consecuencia de la obra del dragón o de la serpiente antigua. Es decir, detrás de Daniel 7, detrás de Apocalipsis 13, detrás de Apocalipsis 12, está Génesis 3:15. El dragón que quiere matar al niño, está enemistado con el niño. Eso es Génesis 3:15. Luego, el dragón o la serpiente enojado con la mujer. Recuerden que Génesis 3:15 dice, enemistad pondré entre ti, la serpiente y la mujer. Es decir, detrás del telón de estas profecías se encuentra la serpiente antigua, el diablo y Satanás de Génesis 3 y el versículo 15. Así que aunque directamente no pareciera que estuviéramos estudiando el libro de Génesis, claramente Génesis 3:15 está en el trasfondo. Ahora quiero que noten Daniel, el capítulo 7, y vamos a leer el versículo 17 en un momento. Daniel 7 presenta 4 bestias. Qué interesante, porque Daniel 2 presentó ¿cuántos metales? 4 metales: oro, plata, bronce y hierro. En Daniel el capítulo 7 tenemos 4 bestias. Tenemos un león, un oso, un leopardo y una bestia terrible o un dragón. Es decir, Daniel 7 es paralelo a la profecía de Apocalipsis 12 y es paralelo también a la profecía de Daniel el capítulo 2. Necesitamos mantener eso en mente. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué representan estas 4 bestias de Daniel el capítulo 7? Noten lo que dice Daniel 7 y el versículo 17. Daniel 7 y el versículo 17. Dice esto: estas 4 grandes bestias
Son 4 ¿qué? Reyes, dice aquí en esta versión, que se levantarán en la tierra. Pero en la Biblia, reyes y reinos son intercambiables. Y en un momento les voy a mostrar eso. En efecto, vamos al versículo 23, para que ustedes vean que cuando dice reyes, significa también reinos. Porque un rey gobierna sobre un reino. Es decir, las 4 bestias representan 4 reyes, pero quiero que noten que la 4ª bestia es un reino. El versículo 23 dice, dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. Es decir, las 4 bestias representan 4 ¿qué? Representan 4 reinos. Yo pregunto, ¿en Daniel 2 había 4 reinos? Sí, la cabeza de oro, Babilonia. Pecho y brazo de plata, Medo-Persia. Vientre de bronce, Grecia. Piernas de hierro, Roma. Ahora en Daniel 7 tenemos el león. Eso es lo mismo que la cabeza de oro, Babilonia. Tenemos el oso, lo mismo que el pecho y los brazos de plata, Medo-Persia. Tenemos el leopardo, es paralelo al vientre de bronce. La bestia terrible o el dragón es paralelo ¿a qué? Es paralelo a las piernas de hierro. Ahora, hay 2 datos que no vamos a buscar los versículos, pero quiero nada más darles las referencias para que ustedes los puedan buscar. Dice en Daniel 7 que estas 4 grandes bestias se levantan del mar y que los vientos combatían en el gran mar cuando estas bestias se levantaron del mar. Ahora, en la Biblia, las aguas representan muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Es decir, que estos reinos se levantan en un lugar donde hay una abundancia de habitantes, donde hay muchas gentes, pero no solamente muchas gentes, porque en la Biblia, y si quieren un texto para las aguas, Isaías 17, 12 y 13 y Apocalipsis 17, 15 dice que las aguas representan muchedumbres de naciones, pero no son naciones tranquilas. Porque dice que los vientos combatían en el gran mar. Es decir, había una tempestad en el mar. En la Biblia, los vientos representan guerras. Es decir, estas naciones están guerreando una contra la otra. Pueden leer, por ejemplo, Jeremías 4 y el versículo 13. Y allí presenta los vientos como turbulencia, guerras y riñas entre naciones. Ahora, lo interesante es que en Daniel 7, esta bestia terrible tenía ¿cuántos cuernos? ¿Ve qué interesante? Vamos a leer Daniel 7 y el versículo 23. Dice en Daniel 7, 23, dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿Recuerdan que después de las piernas de hierro vinieron los 10 dedos de los pies? ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan que el dragón de Apocalipsis 12 que quería matar al niño tenía 10 cuernos? ¿Será que este dragón también tiene 10 cuernos? Note lo que dice el versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes o 10 reinos. ¿Ven los paralelos? En los pies, 10 dedos. En Apocalipsis 12, el dragón tiene 10 cuernos. En Daniel el capítulo 7, el dragón tiene ¿qué? 10 cuernos. Es decir, la 4ª bestia en todos estos pasajes representa ¿qué poder? Roma. ¿Y qué pasó con Roma después que gobernó por un tiempo como un imperio unido? Se dividió. Ahí no termina la visión. Note lo que sigue diciendo en el versículo 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes o reinos. Y ahora escuchen. Y tras ellos se levantará otro. ¿Captaron eso? Es decir, después de los 10, entre los 10, se levanta un cuerno ¿qué? Se levanta un cuerno pequeño, como se conoce. Ahora yo pregunto, en Daniel el capítulo 2, después de los 10 dedos de los pies, ¿tiene uno el barro que se le mezcla al hierro, sí o no? ¿Un elemento diferente? Claro que sí.
En la profecía de Apocalipsis, el capítulo 12, escuchen bien, cuando el dragón que tiene los 10 cuernos no puede matar al niño que va a tener la mujer, ¿se lanza contra quién? Se lanza contra la mujer. ¿Por cuánto tiempo se lanza contra la mujer? Por 1260 días. Yo pregunto, ¿por cuánto tiempo este cuerno pequeño se lanzó en contra de los seguidores de Jesús? Noten el versículo 25. Dice, hablando de este cuerno pequeño, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Es paralelo Daniel el capítulo 7 a las otras profecías? Claro que sí. Tiene uno, el león, Babilonia, el oso, Medo-Persia, el leopardo, Grecia, el dragón, la cuarta bestia terrible, Roma. Luego el dragón le salen ¿qué cosa? 10 cuernos. Es decir, Roma se divide ¿en qué? En 10. Y luego cuando Roma se divide en 10 reinos, sale en medio de los 10 ¿qué cosa? Un cuerno pequeño que gobierna tiempos y la mitad de un tiempo, que ya vimos en Apocalipsis 12, que es lo mismo que 1260 días, y los días son ¿qué? Los días son años. Es decir, Daniel 7 es un pasaje paralelo al que encontramos en Apocalipsis 12 y el que encontramos en Daniel el capítulo 2. ¿Está claro? Ahora, queremos ir a Apocalipsis el capítulo 13. Vayan conmigo, Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 1 y 2. Esta profecía también es paralela y lo van a captar en un momento clarito. Apocalipsis 13 y el versículo 1 y 2. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi, ahora escuchen esto, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Cuántas bestias se mencionan en el versículo 2? A ver, ¿cuántas bestias se mencionan en el versículo 2? Oh, se mencionan 4. ¿Y de dónde vienen esas 4? ¿Dónde vimos esas 4 bestias antes? En Daniel 7. ¿Hay un león en Apocalipsis 13? Sí. ¿Hay un oso? Sí. ¿Hay un leopardo? Sí. ¿Hay un dragón? Claro que sí. Entonces yo pregunto, Apocalipsis 13... ¿sigue el mismo orden que encontramos en Daniel 7? Claro que sí. Pero ahora quiero que noten un detalle muy interesante. En Daniel, el orden de las bestias es león, oso, leopardo, dragón. Mientras que en Apocalipsis el capítulo 13, el orden está invertido. Es dragón, leopardo, oso, león. Si miran el versículo 2. Porque en Daniel 7 es león, oso, leopardo, dragón, mientras que en Apocalipsis 13 es el orden contrario. Es muy sencillo. Cuando escribe Daniel, él está viviendo en los días de Babilonia, del león, y está mirando hacia adelante. Mientras que Juan está escribiendo en el tiempo de la cuarta bestia, vive en el tiempo de Roma y está mirando hacia atrás. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Pero es la misma visión vista desde 2 diferentes momentos. Daniel desde el tiempo del león y Juan desde el tiempo de ¿qué? Desde el tiempo del dragón, porque él está viviendo en el periodo del dragón. Ahora, ¿cuántos cuernos tiene este dragón de Apocalipsis 13? Bueno, dice que el dragón, ya lo leímos en el capítulo 12, que el dragón tiene ¿cuántos cuernos? El dragón tiene 10 cuernos.
Así que tenemos también aquí el dragón con los 10 cuernos. Ahora, ¿qué etapa siguió en las otras profecías? Después del dragón de los 10 cuernos que vino. Bueno, en Daniel capítulo 2 se le agregó a los pies, ¿qué cosa? Barro. En Apocalipsis el capítulo 12, después que el dragón de 10 cuernos trató de matar al niño, el dragón se fue tras ¿quién? Tras la mujer. ¿Cuánto tiempo? Tiempos, la mitad de un tiempo, 1260 días, ¿correcto? ¿Vamos bien? En Daniel 7, el dragón de 10 cuernos, ¿a quién le da su autoridad? Al cuerno pequeño. ¿Y cuánto tiempo gobierna el cuerno pequeño? Tiempos y la mitad de un tiempo. En Apocalipsis 13, cuando pasa el león, el oso, el leopardo, llega el dragón con 10 cuernos, ¿cuál sería la próxima etapa que esperaríamos? Tendría que ser un poder que gobierna, que persigue a la iglesia de Cristo. ¿Por cuánto tiempo? Por 1260 días o años, o por tiempos y la mitad de un tiempo. Y esa es la bestia a quien el dragón, según leemos en Apocalipsis 13, si vuelven allí conmigo otra vez, dice en el versículo 2, la última parte, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Igual que el dragón de 10 cuernos le da su autoridad al cuerno pequeño, aquí este dragón de Apocalipsis, el capítulo 12, que tiene los 10 cuernos, le da su autoridad ¿a quién? Le da su autoridad a la bestia. Es decir, el cuerno pequeño es lo mismo que ¿qué? Es lo mismo que la bestia. Ahora vayan conmigo un momento, Apocalipsis 13 y el versículo 5, para que ustedes vean que la bestia gobierna el mismo periodo de tiempo. Apocalipsis 13 y el versículo 5 dice: hablando de la bestia, a quien el dragón de 10 cuernos le dio su autoridad, también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar ¿cuánto tiempo? Para actuar 42 meses. Yo pregunto, ¿los 42 meses es el mismo periodo que tiempos y la mitad de un tiempo? ¿El mismo periodo que los 1260 días? Claro que sí. Lo único que tiene que hacer es multiplicar 42 por 30 días cada uno de esos 42 meses. Le da 1260. Y tiempos y la mitad de un tiempo son 3 tiempos y medio o 3 años y medio. Lo único que tiene que hacer es multiplicar 3 años y medio por 360 días cada año. ¿Y cuánto les da? 1260. Es decir, tiempos y la mitad de un tiempo, 42 meses, 1260 días, son el mismo periodo de tiempo. Estas profecías son paralelas. Cubren el mismo periodo histórico desde diferentes perspectivas. Ahora yo quiero decirles que el cuerno pequeño o la bestia es lo que los teólogos han llamado el anticristo de la Biblia. Es decir, la bestia y el cuerno pequeño son el anticristo. Ahora, ¿cuándo debemos esperar la aparición del anticristo? La gente especula mucho en cuanto al anticristo. Algunos han dicho, por ejemplo, que era Mussolini. Se murió Mussolini, no fue. Otros dicen Hitler. Se murió, tampoco resultó ser. Otros decían que Henry Kissinger. No creo que nadie tenga esa idea ahora. Otros decían que el Ayatollah Khomeini está muerto. Otros que Saddam Hussein está en la cárcel. Otros que el presidente de Irán, que está ahí ahora. Inclusive he oído a algunos decir que posiblemente George Bush sea el anticristo. Yo quiero decirles que nosotros no necesitamos especular ni adivinar. Lo único que tenemos que hacer es seguir la secuencia de la profecía. Lo único que hay que ver es el flujo de la historia. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano dividido en 10,
y luego del imperio romano dividido en 10, aparece el cuerno pequeño, o el imperio romano le da su poder a la bestia. Ahora, lo que yo quiero hacer en lo que resta de nuestro estudio de hoy es analizar con ustedes 12 características del cuerno pequeño y de la bestia. Y se van a dar cuenta que no hay que adivinar qué representa este poder. La Biblia deja muy en claro qué representa el cuerno pequeño y qué representa la bestia. No tenemos que conjeturar. Lo único que tenemos que hacer es mirar las características y luego buscar en la historia a quién le cuadran esas características. Ahora, yo no les voy a decir hoy quién es ese anticristo. Solamente vamos a estudiar las características. En nuestro próximo tema vamos a mirar el cumplimiento de las características. ¿A quién le cuadran las características? Y se van a dar cuenta que hay un solo poder en el mundo a quien le cuadran todas estas características. Así que vamos a mirar en lo que nos resta del tema 12 características del cuerno pequeño o de la bestia. Característica número 1. Daniel 7 y el versículo 8. Daniel, el capítulo 7 y el versículo 8. Dice allí, en Daniel 7 y el versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, son los 10 cuernos que tiene el dragón, he aquí que otro cuerno pequeño salía, ¿qué? Entre ellos. ¿A dónde se levantó el cuerno pequeño? Entre los ¿qué? Entre los 10. Ahora, ¿qué representan los 10 cuernos? Los 10 cuernos son las 10 divisiones de Roma, del imperio romano. Cuando las tribus bárbaras invadieron del norte, se parcelaron lo que era Europa, es decir, se dividieron lo que antes había sido el imperio romano occidental. Es decir, la primera característica nos indica de que ese cuerno pequeño tiene que levantarse ¿a dónde? Si los 10 cuernos representan las divisiones del imperio romano, que hoy es Europa, ¿dónde tiene que levantarse este poder? Tiene que levantarse ¿dónde? En Europa. Tiene que levantarse entre los 10, porque los 10 cuernos son las 10 divisiones en que fue dividido el imperio romano. Son las naciones de Europa hoy. Algunas de esas tribus se llamaban, por ejemplo, los francos. De ahí viene Francia. Los alemanes. De ahí vienen los alemanes. Los anglosajones. De ahí vienen los ingleses. Los suevos. Los vándalos, los ostrogodos. Es decir, lo que hicieron estas tribus bárbaras que invadieron del norte fue parcelarse lo que era el imperio romano y formar las naciones que hoy son las naciones de Europa. Si el cuerno pequeño se levanta entre esos 10 reinos, tiene que levantarse geográficamente. ¿A dónde? Tiene que levantarse en Europa. Pero la profecía es más específica. Note lo que dice Daniel 7 y el versículo 24. Daniel, esta es nuestra segunda característica. Primera característica, tiene que levantarse en Europa. Segunda característica es más específica. Noten el versículo 24. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 ¿qué? Reinos. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ahora yo pregunto, ¿qué representa el dragón? El dragón representa a Satanás, pero también representa ¿qué poder? ¿Quién trató de matar al niño? Roma. Yo pregunto, ¿los 10 cuernos se levantaron de Roma? ¿De la cabeza del dragón que es Roma? Sí. ¿El cuerno pequeño también se levantó de la cabeza del dragón que es Roma? Quiere decir entonces que el cuerno pequeño tiene que ser ¿qué? Tiene que ser romano, porque se levanta de la cuarta bestia que es Roma. Además de eso, en Apocalipsis 13, no lo vamos a leer, en Apocalipsis el capítulo 13 nos dice que el dragón de Apocalipsis 12 que trató de matar al niño, le dio su trono, su poder y su autoridad a la bestia. El dragón es Roma, así que Roma le dio su autoridad a la bestia. Es decir, la bestia recibió su poder ¿de quién?
de Roma. Es decir, este poder no solamente se levanta generalmente entre los reinos de Europa, sino que tiene que levantarse, ¿a dónde? Tiene que levantarse de Roma. Tercera característica. Note lo que dice Daniel 7 y el versículo 24 otra vez. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes o reinos. Y ahora escuchen esto. Y tras ellos, ¿qué significa tras ellos? Después de ellos, ¿verdad? Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Nota la secuencia? Primero el dragón gobierna ¿qué? Solo. Luego al dragón le salen ¿qué cosa? 10 cuernos. Y luego, después de los 10 cuernos, tras los 10 cuernos, se levanta el cuerno ¿qué? Se levanta el cuerno pequeño. Yo pregunto entonces, ¿el cuerno pequeño se levanta después que los 10 cuernos están ahí en la cabeza del dragón? Claro que sí. Ahora, la pregunta clave es, ¿cuándo es que el Imperio Romano quedó dividido en 10 reinos? Les voy a dar la fecha ahora y lo vamos a estudiar en nuestro próximo tema más específicamente. Les voy a decir por qué esta es la fecha. Roma quedó plenamente dividida en 10 reinos en el año 476 después de Cristo, con la caída del último emperador romano del reino occidental de Roma. Después de eso no hubo más emperadores en el reino occidental de Roma. Se llamaba el emperador Rómulo Augustulo. Ya después de eso, no más emperadores, porque el imperio romano se había dividido. Es decir, si el cuerno pequeño se levanta después que están los 10, tiene que levantarse después de qué fecha? Tiene que levantarse después del año 476 después de Cristo. 3 características hasta ahora. Número 1, se va a levantar entre los reinos de Europa. Número 2, más específico, va a ser un poder romano, porque se levanta en la cabeza del dragón, que es Satanás, usando a Roma. En tercer lugar, tiene que levantarse después de qué fecha? Tiene que levantarse después del año 476, porque se levanta después que los 10 están allí. Y los 10 están completos en el año 476. Cuarta característica. Noten otra vez Daniel el capítulo 7 y el versículo 8. Daniel 7 y el versículo 8. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron, ahora escuchen esto, fueron arrancados, ¿qué cosa? 3 cuernos de los primeros. ¿Qué hizo el cuerno pequeño cuando se levantó? Con 3 de los 10. Dice que arrancó a 3 de los 10 que estaban allí. Yo pregunto, ¿tienen que haber estado los 10 para que el pequeño pudiera arrancar 3? Pues claro que sí, eso es lo más lógico. ¿Cómo va a arrancar 3 si no están ahí? Es decir, los 10 están ahí primero, 476, después se levanta el cuerno pequeño y arranca 3. Y en la segunda parte del capítulo 7 de Daniel, dice que fueron arrancados de raíz. Es decir, que estos reinos fueron arrancados y dejaron de ¿qué? Dejaron de existir. Tenemos que buscar entonces un poder que arrancó a 3 de esos reinos europeos y que hoy en día no hay ninguna nación que desciende de esos 3 reinos. Esa es la cuarta característica. Ahora notemos la quinta característica. Vamos a Daniel, el capítulo 7 y el versículo 25. Daniel 7 y el versículo 25. Dice, y hablará, y solo vamos a leer la primera parte del versículo, y hablará palabras contra el ¿qué? Contra el Altísimo. Vamos a Apocalipsis 13 y comparamos lo que dice Apocalipsis 13. ¿Qué son las grandes palabras que habla? Apocalipsis el capítulo 13 y vamos a leer el versículo 6. Hablando de la bestia, que es lo mismo que el cuerno pequeño. Dice en el versículo 6, y abrió su boca ¿en qué? En blasfemias contra Dios. ¿Qué son las grandes palabras que habla el cuerno pequeño? ¿Son qué? Son blasfemias contra Dios. Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué es blasfemia? La mayoría de la gente cree que blasfemia es cuando una persona no cree en Dios y maldice a Dios y habla mal de Dios. Pero esa no es la definición bíblica de blasfemia. En la Biblia,
Jesús fue acusado de blasfemia 2 veces y él no era ningún ateo. Él no hablaba mal de Dios. Él era religioso, pero fue acusado 2 veces de blasfemia. Una vez en San Marcos 2:7, que no vamos a leer porque en la segunda parte de este tema vamos a tratar este punto. En Marcos 2:7 los fariseos acusaron a Jesús, dijeron: ¿cómo puede este hombre perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Es decir, cuando un hombre profesa tener poder de perdonar pecados, siendo mero hombre, Jesús podía, porque Jesús era más que hombre, era Dios, pero ellos pensaban que era un mero hombre. Para ellos, un hombre perdonando pecados era ¿qué cosa? Blasfemia. Y en Juan el capítulo 10 y el versículo 30 al 33, levantaron piedras para tirárselas a Jesús. Y Jesús dice: ¿por qué me van a apedrear? Ellos dicen: por ninguna cosa buena te vamos a apedrear, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Es decir, blasfemia es cuando un hombre se hace Dios siendo mero hombre, y cuando un hombre profesa tener poder ¿de qué? De perdonar pecados. Es decir, tenemos que buscar un poder que dice que tiene al representante de Dios en la tierra, y un poder que dice que le puede perdonar los pecados a la gente. Ya veo a algunos haciendo, ya sé quién es, pero van solamente 5 características. Dejamos que la Biblia nos dé las características, no hay que adivinar. Que la Ayatollah Khomeini, porque es mala gente. No, así no se estudia la Biblia. El anticristo va a aparentar ser buena gente, porque anticristo significa uno que procura ocupar el lugar de Cristo. No es uno contra Cristo, sino uno que procura ocupar el lugar de Cristo y profesa apoyar a Cristo. Vamos a la característica número 6. Daniel 7 y el versículo 24 de nuevo. Dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras él se levantará otro, ahora escuchen esto, el cual será ¿qué cosa? Diferente de los primeros. ¿Recuerdan los pies de la imagen de Nabucodonosor? ¿Los pies eran diferentes que las piernas? Sí. Pero yo pregunto, ¿los pies tenían hierro? ¿Sí? ¿Los pies tenían hierro? Sí. ¿Las piernas tenían hierro? Es decir, ¿el cuarto reino continúa en los pies? Sí. Pero ahora les pregunto, ¿se le añade un elemento diferente? ¿Es diferente los pies? Sí, porque no solamente es el hierro de Roma, no solamente es Roma dividida en 10 reinos, que son los 10 de los pies, sino que se le agrega el barro, que ya hemos estudiado. ¿Representa qué cosa? Representa la iglesia o el poder eclesiástico. Es decir, este cuerno pequeño iba a ser diferente porque no iba a ser un reino meramente político como los otros 10 reinos o como la cuarta bestia, sino que iba a ser una amalgama político-religiosa, una mezcla de hierro de Roma, pero barro que representa a la iglesia. Iba a ser un sistema que sería iglesia y Estado combinados. Esa es la 6ª característica. Iba a unir la iglesia con el Estado. Iba a ser un sistema político-religioso. Vamos a la 7ª característica. Daniel 7 y el versículo 21. Daniel 7, 21. Fíjense lo que hacía el cuerno. Dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y ¿qué? Los vencía. Es decir, le iba bien, mataba a los santos. ¿Recuerdan en Apocalipsis 12 que se lanzó contra la mujer para tratar de matar a la mujer? Es lo mismo, ¿verdad que sí? Es decir, estas profecías son paralelas. Noten el versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo, ¿qué? Quebrantará. Es decir, este iba a ser un poder ¿qué? Que iba a perseguir al pueblo de Dios y matar al pueblo de Dios. Iba a ser un poder político religioso que iba a matar a los seguidores de Jesús. Están empezando a captar un cuadro interesante. Vamos a la característica número 8. Daniel 7 y el versículo 25 nuevamente. Dice: hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y ahora escuchen esto: y pensará
en cambiar los tiempos y la ley. En un momento vamos a hablar de la ley. Esa es la siguiente característica. Pero pensó que podía cambiar ¿qué cosa? Los tiempos. Es decir, el cuerno pequeño, la bestia, pensaba que podía cambiar los tiempos. Obviamente son los tiempos de Dios, porque habla palabras contra Dios, persigue a los santos de Dios, así que los tiempos tienen que ser también de Dios. ¿Pero qué significa esa palabra tiempos? Esa palabra tiempos significa el calendario profético que Dios ha establecido de cómo se van a cumplir las profecías. Yo pregunto, ¿ha establecido Dios que las profecías se van a cumplir en cierto tiempo, en cierto lugar, con ciertos poderes, sí o no? Claro que sí. Pero lo que hace el cuerno pequeño es que cambia con quiénes se cumplen las profecías, a dónde se cumplen estas profecías y cuándo se cumplen las profecías, especialmente las profecías del anticristo. Es decir, cambia el panorama profético de Dios, desordena, por así decirlo, el orden de eventos proféticos, el lugar y las personas con quienes se van a cumplir las profecías. Y usted dice, ¿cómo sabe usted, pastor, que la palabra tiempo significa eso? Porque en la Biblia la palabra tiempo se usa repetidamente para hablar de profecías. Por ejemplo, Dios le dijo a Nabucodonosor, 7 tiempos pasarán sobre ti. En Daniel capítulo 4 le está profetizando que en 7 años él iba a ir a comer hierba. Cuando habla del cuerno pequeño dice que iba a gobernar tiempos y la mitad de un tiempo. Fíjese cómo se expresa con la palabra tiempos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor Jesucristo estaba reunido con los discípulos dicen, Señor, ¿vas a restaurar en este tiempo el reino de Israel? Y Jesús le dice, no es para ustedes saber los tiempos que el Padre ha guardado en su propia potestad. Es decir, no es para ustedes saber si esa profecía se va a cumplir ahora o no. Pero es interesante que la palabra tiempos allí se refiere a eventos proféticos. Es decir, este cuerno pequeño iba a procurar cambiar el cumplimiento de las profecías. Pero dice también, y esta es la característica número 9, dice no solamente que iba a pensar cambiar los tiempos, sino que cosa. Iba a pensar que podía cambiar la santa ley de Dios. En algún sentido, este poder, este cuerno pequeño, iba a pensar que podía cambiar los 10 mandamientos o la santa ley que Dios habló con su propia voz en el monte Sinaí y que escribió con su propio dedo. Hay que buscar un sistema que profesa haber cambiado en algún sentido la santa ley de Dios. Característica número 10. Se encuentra en Daniel 7:25, en la última parte dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y ahora escuchen, y serán entregados en su mano, es decir, iba a gobernar sobre estas cosas, sobre los santos, iba a intentar cambiar la ley, iba a intentar cambiar los tiempos, le iba a ir bien, ¿por cuánto tiempo? Dice, ¿qué cosa? En su mano serán entregados hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuántos tiempos es eso? 3,5. Y usted multiplica 3 años y medio por 360 días cada año, que es el año bíblico. ¿Y cuánto les da? 3,5 por 360 les da 1260 días. Pero en las profecías, días simbólicamente equivalen ¿a qué? Equivalen a años. Es decir, ustedes tienen que buscar un poder que se originó por allá poco después del 476 y que gobernó por más de 1000 años en Roma, en Europa. Yo creo que no hay muchas posibilidades. Ustedes están empezando a captar un cuadro de quién es este poder. No lo digo yo, lo dice la Escritura, por las características que presenta la Biblia. Ahora vamos a Apocalipsis 13 para nuestras últimas 2 características. Porque la bestia de Apocalipsis 13 es paralela a el cuerno pequeño de Daniel, el capítulo 7.
Si usted lee Daniel 7, usted se lleva la impresión de que el cuerno pequeño iba a gobernar nada más 1260 años. Y obviamente al terminar los 1260 años se le iba a acabar su poder. Porque si no se le acababa el poder, entonces iba a gobernar por más de 1260 años. Es decir, se le limitó su periodo de dominio hasta 1260 años. Y entonces uno dice, bueno, ahí terminó su poder y ya. Apocalipsis 13 nos añade detalles que no están en Daniel 7. Algo iba a pasar con esta bestia cuando terminara su periodo de dominio, pero luego, después que perdiera su dominio, algo extraordinario iba a suceder. Noten Apocalipsis, el capítulo 13, Apocalipsis, el capítulo 13, y vamos a leer el versículo 3. Apocalipsis 13 y el versículo 3. Hablando de esta bestia, dice, y vi una de sus cabezas como herida ¿de qué? De muerte. Ahora, ¿con qué fue herida? La cabeza. Dice que fue herida de muerte, pero en este versículo no dice con qué fue que se le hirió. Bueno, vamos a ir al versículo 14 para que ustedes vean con qué la hirieron. Dice en el versículo 14, y esto lo vamos a estudiar en otro tema en el futuro, la segunda bestia de Apocalipsis 13, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra, ahora escuchen esto, que hagan la imagen a la bestia que tiene la herida ¿de qué? De espada y vivió. ¿Con qué fue herida? Con la espada. Y usted dice, qué raro eso con la espada. ¿Y qué representa la espada? La mayoría de la gente cree que representa la palabra de Dios. Y a veces en la Biblia representa la palabra de Dios. Pero aquí no representa la palabra de Dios. Este poder se unía con el Estado, o la iglesia se unía con el poder civil durante los 1260 años. Ya lo hemos visto. Pero al final de los 1260 años, la espada se le iba a volcar en contra. Vamos a Romanos 13 y el versículo 4 para que ustedes vean lo que es la espada. Romanos el capítulo 13 y el versículo 4. Y voy a leer empezando en el versículo 1 para captar el contexto. Dice aquí el apóstol Pablo, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? El gobierno, ¿verdad que sí? El poder civil. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, es decir, quien se opone al gobierno, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora escucha el versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Es decir, ¿quieres no temer al poder civil o al gobierno? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y ahora viene el versículo clave. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva, ¿qué cosa? No en vano lleva la espada. ¿Quién es el que lleva la espada? Los magistrados. ¿El poder qué? El poder civil, el gobierno. ¿Qué era lo que le iba a dar la herida entonces a la bestia al final de su carrera? ¿El qué? El poder civil. Donde antes ella usaba la espada para perseguir al pueblo de Dios, usaba el poder civil. Al final del periodo de su dominio, el poder civil se iba a levantar en contra de ella. Y como veo que algunos ahí tienen ojos como medio vidriosos, permítame comprobárselos bíblicamente. Apocalipsis 13 y el versículo 10. Dice en el versículo 10, si alguno lleva en cautividad, que es lo que hacía la bestia, va en cautividad. Es decir, este poder iba a ser llevado ¿qué? Cautivaba a la gente, la echaba a prisión, a cárcel. Ahora dice, ahora a ti te van a llevar cautivo. Y luego dice,
Si alguno mata a espada, yo pregunto, ¿este poder mataba con la espada? Ahí lo dice, el que mata con la espada, que es el poder civil, la iglesia usando el poder civil, el que mata a espada debe ser ¿qué? Muerto. ¿Qué fue lo que le dio la herida mortal a este poder? La espada. ¿Y quién carga la espada? El poder civil. ¿Y este poder usaba la espada antes para cumplir sus propósitos? Claro que sí. Es decir, la característica número 11 es que este poder, al final de los 1260 años, el poder civil se iba a levantar para herirlo con la espada. Pero dice allí en Apocalipsis 13 que su herida de muerte se iba a ¿qué? Se iba a sanar. Yo pregunto entonces, ¿este poder que dominó durante 1260 años va a dominar el mundo de nuevo? ¿Sí o no? Sí, porque dice que la herida de su muerte fue sanada. Es decir, ¿va a tener la espada otra vez para perseguir? ¿Va a poder usar el poder civil de nuevo? Claro que sí, porque dice que su herida se va a sanar. Hay que buscar un poder que al final de los 1260 años perdió su poder. Y nadie quería nada que ver con ese poder. Y duró por un buen tiempo como muerto. Pero un poder que hoy en día estamos viendo que está surgiendo a la prominencia y al poder de nuevo. Y que la Biblia dice que va a gobernar el mundo. Y va a dirigir un decreto de muerte. Y va a prohibir comprar y vender usando esta segunda bestia, de la cual hablaremos más adelante. ¿Está claro? Ahora, característica número 12. La última. Noten lo que dice Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 18. Este poder tiene un número muy interesante. Y ustedes saben cuál es el número, ¿verdad que sí? Todo el mundo lo conoce, hasta la gente que no es religiosa. ¿Saben que en Nuevo México hay una carretera que es la número 666? Y por ahí estaba viendo un reporte de que pasan cosas bien raras en esa carretera 666. Porque el diablo se las rebusca para asustar a la gente. Pero esa carretera nada tiene que ver con la bestia. Se los aseguro. Porque Nuevo México no está en Roma. Note lo que dice el versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. ¿Qué tiene la bestia? ¿Tiene un qué? Un número. Pues es número de qué? Oh, número de hombre. Es decir, la bestia tiene un número, es número de un hombre, y su número es ¿qué cosa? Su número es 666. Ahora, ¿cómo descubre usted el número de un hombre? Está como medio raro eso. ¿Cómo uno descubre el número de un hombre? El libro de Apocalipsis explica cómo. Vayan conmigo a Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 17. Nos explica cómo se puede determinar el número de este hombre. En el versículo 17 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, y ahora escuchen, o el número de su nombre. ¿Cómo le saca uno el número a la bestia? Tiene un nombre que tiene valor ¿qué? Valor numérico. Y usted dice, ¿y qué nombre será ese que vale por números? Ahora yo pregunto, ¿qué sistema de numeración creen ustedes que se le debe aplicar a ese nombre? ¿El sistema de los Estados Unidos? ¿El sistema de los hebreos? ¿Qué sistema numérico se le debe aplicar? Tiene que ser números romanos. Y ustedes dicen, ¿por qué números romanos? Porque este es un poder romano. ¿Está claro? Es decir, tenemos que buscar un nombre y sacar el valor de las letras en números romanos, y ese nombre en números romanos, el equivalente de las letras en números, debe dar ¿cuánto? Debe dar 666. Y escuchen bien, en el versículo 1 dice que tiene que ser un nombre blasfemo. ¿Están captando el cuadro? Es decir, este es un hombre que tiene un número. La forma como le descubrimos el número es muy sencillo. Le descubrimos el número descubriendo su nombre y aplicándole el sistema de números romanos, porque es un poder romano. Y luego
tiene que ser un nombre que, tiene que ser un nombre blasfemo. Significa que tiene que ser un nombre que indica que este individuo cree que él tiene la autoridad de Jesús para perdonar pecados. Y tiene que ser un poder cuyo nombre indica de que él cree que es Dios en la tierra. Y ustedes estarán diciendo, pastor, ¿quién será eso? Repasemos rápidamente las características. Número 1, tiene que levantarse en Europa. Número 2, tiene que ser un poder romano. Número 3, tiene que levantarse después del año 476. Número 4, tiene que arrancar a 3 de los 10 reinos. Número 5, tiene que hablar blasfemias contra Dios. Número 6, tiene que ser un poder político religioso, diferente que los otros poderes políticos. Número 7, tiene que ser un poder perseguidor. Número 8, tiene que profesar cambiar el calendario profético de Dios. Número 9, tiene que haber profesado cambiar la ley de Dios. Número 10, tiene que haber gobernado 1260 años. Número 11, tiene que haber recibido una herida mortal al final de su periodo, y esa herida mortal tenemos que verla sanando hoy. Y finalmente, es un poder que tiene un número misterioso. El número 666 es número de hombre, es número de su nombre, que significa que su nombre, las letras tienen valor numérico y tiene que ser los números romanos porque este es un poder romano y tiene que ser un nombre que da 666 en números romanos. Y tiene que ser un nombre blasfemo, un nombre que indica que él cree que es Dios en la tierra y cree que tiene poder para perdonar pecados. Ahora, lo que quiero hacer en los próximos minutos es hablar del cumplimiento de esta profecía del cuerno pequeño y de la bestia. Antes de identificar el poder representado por estos símbolos, necesito hacer una aclaración. Vamos a hablar de un sistema muy bien conocido por todos los que estamos aquí. Y los que están viendo vía satélite en diferentes partes del mundo de habla hispana, yo creo que cuando vieron la primera presentación ya se imaginan cuál es este poder. Quiero decirles que hay muchas personas sinceras que aman a Dios dentro de este sistema. No estamos diciendo que todas las personas que pertenecen a este sistema son apóstatas. Hay muchos que aman a Dios y son verdaderos hijos de Dios. Estamos hablando es del sistema. Estamos hablando de la organización de este sistema. No estamos hablando de todos los individuos que pertenecen al sistema, porque Dios tiene mucho verdadero pueblo en este sistema, porque dice en Apocalipsis 18 que Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia. Dice, salid de ella, pueblo mío. Es decir, que Dios tiene mucho pueblo en Babilonia, gente sincera que ama a Dios, que cuando oye estas cosas dice, yo no sabía esto, yo tengo que salir de este sistema. Así que quiero que quede absolutamente claro que no estoy criticando personas individuales dentro de este sistema. Lo que estamos haciendo es analizando el sistema, la organización a la luz de la Sagrada Escritura. Vamos a mirar las 12 características y cómo se cumplieron en este sistema. Les voy a decir de plano, desde este momento, qué sistema es representado por el cuerno pequeño y la bestia. No cabe duda alguna de que estos poderes o estos símbolos representan a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ojalá yo no tuviera que decir eso, porque yo tengo inclusive amigos que son católicos romanos. Aman a Dios, son sinceros, como les he mencionado, pero las características hablan de por sí mismas. Y cuando yo acepté el llamado para predicar, le prometí a Dios que iba a predicar toda la verdad, aunque se desplomaran los cielos. No porque odio a la gente, sino porque amo a la gente. Y quiero que la gente se salve de los sistemas que están contemplados en las profecías. Primera característica, y aquí tengo unas hojas porque voy a leer varias citas históricas ilustrando cada punto.
se iba a levantar en Europa Occidental. Voy a leer algunas citas de historiadores, no les voy a dar de qué libro vienen ni de qué página, porque si consiguen el DVD, ahí están todas las referencias, dónde está, en qué página está y en qué libro está y quién es el autor. Por la premura del tiempo solamente les voy a leer las citas. Dice un historiador, el anticristo o el cuerno pequeño debe buscarse entre los 10 reinos del Imperio Romano Occidental. No lo digo yo, lo dice un historiador, Thomas Newton. Nuevamente dice, el anticristo o el cuerno pequeño debe buscarse entre los 10 reinos del Imperio Romano Occidental. Otro historiador, es un comentarista muy famoso, Albert Barnes, dice esto: aún los romanistas, es decir, los católicos, admiten que el Imperio Romano se dividió en 10 reinos como resultado de las incursiones de las naciones del norte, es decir, de las tribus bárbaras. Los mismos católicos admiten que Europa se dividió en varios reinos cuando el Imperio Romano Occidental cayó. Es decir, ellos mismos dicen que lo que hoy es Europa fue el resultado de esas invasiones bárbaras. Es decir, los historiadores nos dicen claramente que el cuerno pequeño, la bestia, se iban a levantar en medio de esos 10 reinos que son los reinos o los países de Europa Occidental. Esa es la primera característica. La segunda característica es que iba a ser un poder romano, porque se levanta el cuerno pequeño de la cabeza del dragón que representa Roma, y el dragón le da su poder a la bestia, que es lo mismo que el cuerno pequeño. Ahora, fíjense los siguientes datos. Tiene que ser un poder romano. ¿Cómo se llama la Iglesia Católica? Se llama Iglesia Apostólica. ¿Católica, apostólica qué? Romana. ¿A dónde tiene su sede? En Roma. Si ustedes han ido al Vaticano, verán que la arquitectura es romana. El sistema de numeración que usan es el sistema de los números romanos. Su idioma oficial es latín. Además de eso, se le llama a su líder el sumo pontífice, que es el nombre que se le daba a los emperadores romanos antes de que se le diera al papa. Además de eso, claramente la religión del papado viene de Roma pagana. Ellos mismos admiten eso. El cardenal Gibbons, por ejemplo, que fue cardenal de Baltimore por mucho tiempo, dijo: nosotros no negamos que muchas de las cosas del Imperio Romano nosotros las adoptamos y las cristianizamos, las bautizamos y las hicimos cristianas. Además de eso, teólogos católicos como Malaquías Martín, que es un jesuita, dice claramente que la organización de la Iglesia Católica sigue el mismo patrón de la organización política del Imperio Romano. No tenemos tiempo de leer todas las citas, pero yo escribí un documento de 132 páginas con toda la documentación sobre esto que les estoy hablando en estos momentos. Fíjense lo que dicen los historiadores sobre el hecho de que el papado se originó en Roma y es un poder romano. Dice un historiador: la Iglesia Católica no era más que el Imperio Romano bautizado. El oficio del César fue perpetuado en el oficio del Papa. Otro historiador dice esto: la Iglesia Católica solapadamente tomó el lugar del Imperio Romano Mundial y en verdad es su continuación. El imperio no ha perecido, sino que se ha realizado una transformación de Roma pagana a Roma papal. Otro historiador dice, hablando del papado, es una creación política tan imponente como un imperio mundial, pues es la continuación del imperio romano. Aún otro historiador dice, la Roma cristiana es la sucesora legítima de la Roma pagana. Cristo triunfó y Roma se alistó para extender su dominio hasta el mismo cielo. Una cita más de otro historiador.
Dice, una nueva Roma asciende lentamente sobre el horizonte. Es decir, cuando cae la primera Roma, la Roma pagana. Es la heredera de la religión que ha logrado vencer. Se apropió del esplendor externo que pertenecía a los césares. El emperador ya no es, pero el sumo pontífice vive aún. Ahora, el sumo pontífice es el vicario de Cristo, quien le ofrece a las tribus del norte la antigua civilización. Él los convierte a su credo y ellos le sirven como Padre y Juez Supremo. Son solamente unas pocas de las citas de historiadores. Tengo página tras página de citas de autores no solamente no católicos, sino de autores católicos, donde dicen claramente que Roma papal es una continuación de Roma pagana en todos sus sentidos. Es decir, la segunda característica es que tenía que ser un poder romano. Y la Iglesia Católica es un poder romano en todos sus sentidos, que se levantó en medio de las naciones de Europa. Tercera característica, tenía que levantarse después del año 476. Y la razón es que el Imperio Romano tenía que ser dividido antes que se levantara el cuerno pequeño. Ustedes recuerdan que los 10 cuernos estaban en la cabeza del dragón, y tras los 10 sale el pequeño. Y los 10 reinos están completos, según los historiadores, en el año 476, cuando fue depuesto el último emperador de Roma Occidental o del Imperio Romano Occidental. Su nombre era Rómulo Augustulo. Después de eso, en el 476, no hubo más emperadores en Roma Occidental. Ahora lo que había eran muchos reinos y pronto tomó el trono sobre estos reinos el obispo de Roma o el papa. Es decir, el papado sí se levantó después del año 476 a su poderío, tal cual lo contempla esta profecía. La cuarta característica, iba a arrancar de raíz a 10 de los reinos, o a 3 de estos 10 reinos, mejor dicho, en que se dividió el Imperio Romano. Históricamente esto se puede comprobar. En realidad, entre los 10 reinos que se establecieron allá en lo que había sido el Imperio Romano, había 3 reinos que eran rebeldes a la autoridad de la iglesia. Eran tribus arrianas. Es decir, eran seguidores de Arrio. Ahora, lo que enseñaba Arrio era que Jesús fue un ser creado, fue la primera criatura de Dios el Padre. Y claro, la iglesia no enseñaba eso. La iglesia enseñaba que Jesús es eterno Dios. Y por lo tanto, estos 3 reinos, los érulos, los vándalos y los ostrogodos, como enseñaban contrario a la iglesia contrató al imperio, al poder político del imperio, para desarraigar a estos 3 reinos. Y es interesante que el primer reino, los érulos, fueron arrancados en el año 493. Y en Europa hoy no hay ningún país que descienda de los érulos. En el año 534 fueron arrancados los vándalos, otra de estas tribus bárbaras que habían venido del norte, se habían posesionado de parte del territorio del Imperio Romano Occidental. Los vándalos fueron desarraigados en el año 534. No hay ninguna nación hoy en Europa que descienda de los vándalos. Finalmente, el último reino en ser arrancado de raíz fue el reino de los ostrogodos, cuando Roma cayó en el año 538. Y los ostrogodos tampoco tienen en Europa ninguna nación que desciende de ellos. Es decir, los érulos, los vándalos y los ostrogodos fueron arrancados de raíz. No hay ninguna nación en Europa hoy que descienda de ellos. Mientras que hay otras naciones que descendieron de tribus bárbaras. Los anglosajones son los ingleses, los francos
suecos, los franceses, los alemanes, los lombardos, los italianos. Es decir, de las demás divisiones de los otros 7 reinos, hay naciones en Europa hoy. Pero de estos 3 reinos, no hay ninguna nación que descienda de ellos. Fueron arrancados de raíz, tal cual lo dice la profecía. ¿Qué diríamos de la quinta característica? La quinta característica es que debe ser un poder que profesa ser Dios en la tierra y que pretende tener el poder para perdonar pecados. Yo quiero leerles algunas citas, no solamente de autores protestantes, porque alguno podría decir, bueno, eso es lo que dicen los protestantes. Yo les voy a leer citas de autores católicos ahora, no de autores protestantes, autores católicos mismos. La primera cita que quiero leer viene de la Enciclopedia Católica, tomo 3, la página 139. Escuchen lo que dice la Enciclopedia Católica. Dice: el Papa tiene tan grande dignidad y es ensalzado que no es un simple hombre, sino como si fuese Dios, el vicario del Hijo de Dios. El Papa tiene una dignidad tan sublime y suprema que, hablando con propiedad, no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido colocado en la misma cúspide de todas las dignidades. El Papa es llamado Santísimo porque únicamente Él es el vicario representante de Cristo, manantial, fuente de plenitud de toda santidad. El Papa es el monarca divino, emperador supremo, rey de reyes y señor de señores. De allí que el Papa lleva una corona triple, como rey del cielo, rey de la tierra y rey de las regiones inferiores. Además, esta es una enciclopedia católica, además, la autoridad y el poder del pontífice romano no se refieren solo a las cosas celestiales, a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta sobre los ángeles, pues es mayor que ellos. De manera que si se pudiera dar el caso de que los ángeles errasen en la fe o pensasen en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. El Papa tiene tan grande dignidad y poder que forma uno con Cristo el mismo tribunal. La Enciclopedia Católica. La mayoría de los católicos no conocen esto. De las mismas fuentes católicas. Aquí está otra cita de otra enciclopedia católica que se llama Prompta Biblioteca. Dice esto: el Papa es como si fuese Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal rey de reyes y señor de señores, que tiene la plenitud del poder, a quien Dios el omnipotente le ha confiado no solo la dirección de lo terreno, sino también el reino celestial. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, abolir, interpretar o cambiar aún las leyes divinas. Las leyes divinas. Fíjense lo que dijo León XIII. El Papa León XIII dijo: nosotros ocupamos sobre la tierra el lugar del Dios omnipotente. Fíjense lo que dijo el cardenal Bellarmino, un famoso cardenal de la época de la Reforma Protestante. Dijo esto: si el Papa errara imponiendo pecados y prohibiendo virtudes, es decir, si el Papa impusiera pecados y prohibiera virtudes, la Iglesia aún estaría obligada a considerar que los pecados son buenos y las virtudes son malas. Eso lo dice un cardenal, el cardenal Bellarmino, no lo dice un protestante. Aquí está otra cita sobre el asunto del perdón de los pecados. Leí citas de teólogos católicos donde hablan de la dignidad y el poder del Papa. Ahora escuchen lo que dicen en cuanto a perdonar pecados. El perdón de un solo pecado
requiere toda la omnipotencia de Dios. Pero lo que solo Dios puede hacer por medio de su omnipotencia, lo puede hacer también el sacerdote. Cuando dice, ego te absolvo, es decir, yo te perdono. En verdad, no es exagerado decir que en virtud de su supremo oficio, los sacerdotes son otros tantos dioses. Esto lo dice San Alfonso de Ligorio en su libro La dignidad y los deberes del sacerdote o selva. Otra cita de San Alfonso de Ligorio es esta. Pero vamos a leer primero otra cita de una revista católica, luego vamos a leer algunos más de Ligorio. Dice en la revista Our Sunday Visitor, que es una publicación de la Iglesia Católica, lo siguiente: y cuando el sacerdote pronuncia las tremendas palabras de consagración, él alcanza hasta el cielo, hace que Jesús descienda de su trono y lo coloca sobre el altar para ser ofrecido de nuevo como víctima por los pecados del hombre. Este es un poder mayor que el de monarcas y potentados. Es mayor que el poder de los santos y los ángeles, mayor que el poder de los serafines y querubines. En efecto, es mayor aún que el poder de la Virgen María. Pues mientras que la bendita Virgen fue la agente humana por medio de la cual Cristo se encarnó una sola vez, el sacerdote hace que Cristo descienda del cielo y lo encarna sobre el altar como víctima eterna por los pecados del hombre, y no una sola vez, sino miles de veces. El sacerdote habla y Cristo, el Dios eterno y omnipotente, inclina su cabeza en obediencia humilde al mandato del sacerdote. Aquí viene otra de Ligorio. Yo estoy seguro que los que están viendo vía satélite desconocían que hay citas de estas en las publicaciones católicas. Fíjense esto. Nuevamente el libro de Ligorio, página 28. Ahora escuchen esto. Si el Redentor descendiera a la iglesia y se sentara en el confesionario para dispensar el sacramento de la penitencia, y el sacerdote se sentara en otro confesionario, y Jesús le dijera a cada penitente, ego te absolvo, es decir, te perdono, y el sacerdote también le dijera a cada uno de sus penitentes, ego te absolvo, es decir, yo te perdono, los penitentes del uno y del otro serían igualmente absueltos. Increíble. Aquí viene otra cita. De modo, ahora esto es blasfemia. Dice, de modo que al sacerdote se le puede llamar el creador de su creador. Pues cuando pronuncia las palabras de consagración, yo no sé si ustedes saben que la Iglesia Católica, cuando el sacerdote dice hoc est corpus meum, este es mi cuerpo, el pan o la hostia ya no es hostia, es el cuerpo real de Jesús. Y el vino ya no es vino, es la sangre real de Jesús. De eso está hablando. De modo que al sacerdote se le puede llamar el creador de su creador, pues cuando pronuncia las palabras de consagración, él crea, por así decirlo, a Jesús en el sacramento, dándole una existencia sacramental y presentándolo como una víctima para ser ofrecida al Padre eterno. Así como bastó que en la creación del mundo Dios dijera, se ha hecho y fue hecho, Él habló y existió. Así también basta que el sacerdote diga, hoc est corpus meum, este es mi cuerpo en latín, y he aquí que el pan ya no es pan, sino el cuerpo de Jesucristo. San Bernardino de Siena dice que el poder del sacerdote es el poder de una persona divina, pues la transubstanciación del pan, es decir, la transformación del pan en el cuerpo de Jesús, requiere tanto poder como la creación del mundo. Eso es blasfemia. Lo que se le atribuye al Papa y lo que se le atribuye a los sacerdotes de tener poder de perdonar pecados es blasfemia, según la definición bíblica. Hay otras cosas que indican que este poder en realidad es blasfemo. Por ejemplo,
su líder permite que le llamen el Santo Padre. Jesús dijo en San Mateo 23:9, a nadie llaméis Padre en la tierra. Además de eso, como leí, se le ha llamado Dios en la tierra. Ocupamos el lugar del omnipotente Dios, dijo León 13. Eso es blasfemia. Además de eso, dice tener poder de perdonar pecados. Solamente Dios puede perdonar pecados. Además de eso, el papado siempre ha profesado que tiene poder para poner y quitar reyes. En la Edad Media profesaba tener poder para poner reyes y quitar reyes. Y lo hizo. Daniel 2:21 dice que solo Dios pone y quita reyes. Además de eso, la Iglesia Católica tiene un dogma donde dice que el Papa, cuando habla ex cátedra, es infalible en sus declaraciones. Permítame leerles lo que dice un teólogo católico sobre esto. Dice: la infalibilidad del Papa es la infalibilidad de Jesucristo mismo. Cuando el Papa piensa, es Dios mismo el que está pensando en él. Eso es blasfemia. La Biblia dice que solo Dios es infalible. Solo Dios dice: yo, Jehová, no cambio. Malaquías el capítulo 3 y el versículo 6. ¿Cómo un mero hombre puede decir que él es infalible cuando habla desde el trono o ex cátedra? Además de eso, el Papa permite que la gente se le incline. Cuando Cornelio, según Hechos 10, se inclinó ante Pedro, quien supuestamente fue el primer papa, dijo: levántate de ahí, que yo soy hombre como tú. Inclusive los ángeles no permitían que se les inclinara. Juan se les inclinó, según Apocalipsis 19:10, y el ángel dijo: no te inclines, que yo soy criatura. ¿Cómo es que el Papa entonces permite que la gente venga y le rinda pleitesía? Además de eso, hay declaraciones del poder papal donde dice que el Papa puede juzgar a todos y nadie lo puede juzgar a él. La Biblia dice en San Juan 5, el versículo 22 y 27, que Dios le ha dado a Jesús la facultad de juzgar, por cuanto es el Hijo del Hombre. Además de eso, hemos visto que el papado profesa haber cambiado los tiempos. Vamos a ver eso en unos momentos, los tiempos de Dios. Y vamos a encontrar que también ha profesado cambiar la ley de Dios. En unos momentos vamos a ir a eso. Todas estas características indican de que Roma papal, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, cuadra perfectamente con la característica de que habla blasfemias contra Dios. Vamos a la característica número 6. Iba a ser un poder diferente que los otros reinos. Iba a ser no solamente un reino religioso, sino que iba a ser un reino ¿qué? Político. Es decir, iba a mezclar el hierro de Roma, que es el Estado romano, con el barro que representa la iglesia, según hemos estudiado. Iba a amalgamar, en otras palabras, la iglesia con el Estado. ¿La Iglesia Católica cuadra con esta característica? Perfectamente. Permítame compartir con ustedes algunas características. ¿Saben ustedes que la Iglesia Católica es el Estado más pequeño del mundo? Tiene 44 acres, la Ciudad del Vaticano. La Ciudad del Vaticano tiene sus propios embajadores, se llaman nuncios a otras naciones. Tiene su propia moneda. Tiene su propio departamento de policía. Tiene sus propios bancos, su propio correo, sus propias leyes civiles y su propio idioma. Es decir, es no solamente una iglesia, sino un Estado. Se combina allí la Santa Sede, que es la parte religiosa, y el Estado del Vaticano, que es la parte política. Y el que preside sobre ambos es el Papa. Es decir, Roma papal es un sistema amalgamado, es un Estado y es una iglesia mezclados en uno. Y dicho sea de paso, la Iglesia Católica durante su historia ha profesado tener las dos espadas. En una bula, que es una carta papal
llamada Unam Sanctam, que fue enunciada en el año 1302. Ahí dice que la Iglesia Católica, nosotros tenemos las dos espadas. La primera espada es la espada de la Iglesia y la segunda espada es la espada del Estado. Y fíjense, como estudiamos en nuestro primer tema de estos dos que estamos estudiando, nos dimos cuenta que este poder usaba la espada. Así que es interesante que diga que nosotros tenemos las dos espadas. La religiosa, no solo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, sino la espada del poder civil. ¿Está claro? Es decir, la Iglesia Católica es una amalgamación, es un poder diferente que todos los otros reinos que vinieron antes, porque esos eran políticos, mientras que este es un poder político religioso. Fíjense lo que dice un historiador. En la Edad Media, la Iglesia no era un Estado, sino que era el Estado. O mejor dicho, la autoridad civil era el departamento de policía de la Iglesia. Qué interesante lo que escribe este historiador, que el Estado sencillamente era el departamento de policía de la Iglesia. Como la Iglesia hacía cumplir sus dogmas y sus enseñanzas. Característica número 7. Iba a perseguir a los santos de Dios. ¿Han oído ustedes alguna vez hablar sobre el santo oficio de la Inquisición que se estableció en el siglo XIII? Saben que miles, algunos creen que millones de los hijos de Dios fueron muertos, fueron torturados, sus bienes fueron confiscados, fueron encarcelados porque creían diferente que la Iglesia. Y lo que hacía, si ustedes dicen hoy a los sacerdotes católicos, ustedes persiguieron durante la Edad Media, ellos dicen, no, nosotros no fuimos, fue el Estado. Y técnicamente es cierto, fue el Estado. Pero escuchen bien, fue la Iglesia usando la espada del Estado. Y saben que eso es lo mismo que pasó con Jesús. Jesús fue crucificado por una coalición entre Iglesia y Estado. Porque los judíos, la Iglesia, usaron el poder civil de Roma para crucificar a Jesús. Y eso fue lo mismo que pasó durante la Edad Media. La Iglesia empleó el poder del Estado, empleó la espada para matar a millones de los hijos de Dios. Los valdenses, los albigenses, los hugonotes en Francia, la famosa masacre de San Bartolomé. Podría contarles muchas cosas. En el documento que escribí hay 25 páginas nada más sobre esta característica, donde teólogos católicos dicen la Iglesia Católica tiene derecho a perseguir y a matar a los herejes si no están de acuerdo con la Iglesia, usando el poder civil. La característica número 8, que iba a intentar cambiar el calendario profético de Dios, los tiempos de Dios. No tengo tiempo de entrar a todas las dimensiones de esto, pero les voy a dar una corta reseña histórica. Cuando se levantó la Reforma Protestante en el siglo XVI, 1517, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, Martín Lutero, con las profecías que nosotros estamos estudiando, apuntaba el dedo a la Iglesia Católica, decía, la Iglesia Católica es el poder contemplado en las profecías, es el anticristo de la Biblia. La Iglesia Católica empezó a perder, inclusive naciones enteras se volvieron protestantes. Y por lo tanto reunieron el Concilio de Trento, el concilio más largo en la historia de la Iglesia Católica, 1545 a 1563. Y el propósito era buscar la forma de contrarrestar la Reforma Protestante. En el año 1534, un individuo que posiblemente han oído mencionar, San Ignacio de Loyola, estableció la Sociedad de Jesús, es decir, los jesuitas, como se conocen hoy en día. El propósito de los jesuitas era acabar con la Reforma Protestante, quitar el dedo acusador de las profecías de la Iglesia para apuntarlos a otra parte. De entre los jesuitas aparecieron dos teólogos de renombre. Uno se llamaba Luis de Alcázar, y Luis de Alcázar escribió un libro voluminoso
como de unas 900 páginas, a donde él dijo, mire, esa profecía del cuerno pequeño, dice, esa profecía se cumplió 200 o 165 años antes de Cristo con un individuo llamado Antíoco Epífanes. Él fue el cuerno pequeño allá hace tantos años. Y decía, y la bestia de Apocalipsis 13, eso representa a Nerón. Es decir, su nueva interpretación profética era decir que la bestia y el cuerno pequeño se cumplieron en el lejano pasado en otra parte. Se levantó otro teólogo católico con el nombre de Francisco Rivera, jesuita también, y él escribió también un comentario voluminoso donde decía que las profecías del cuerno pequeño y la profecía de la bestia todavía no se había cumplido, que se iba a cumplir al final de la historia allá en Israel, en el Medio Oriente, con los judíos. Y por lo tanto, proyectando las profecías en cuanto al anticristo al lejano pasado o al futuro, nadie podía ver que estas profecías se estaban cumpliendo con la Iglesia Católica en esa época. Es decir, estos dos teólogos procuraron cambiar el calendario profético de Dios. Y si ustedes van a un comentario católico hoy en día, van a encontrar que todavía los comentarios católicos dicen que el cuerno pequeño fue Antíoco Epífanes, un rey griego, y que la bestia representa a Nerón. Es decir, nada tiene que ver con nosotros, dicen. Y los protestantes han asimilado la idea de que el anticristo se va a levantar en el futuro por allá en Israel. Es decir, la Iglesia Católica desvió los ojos del lugar y con quiénes y cuándo se iban a cumplir las profecías bíblicas. Característica número 9. Este poder iba a intentar cambiar la santa ley de Dios. Y ustedes dicen, bueno, Pastor Bor, la Iglesia Católica no profesa haber cambiado la ley de Dios. ¿Saben lo interesante? Si ustedes van a una librería católica y compran catecismos o miran en los catecismos, van a descubrir algo muy interesante. Yo lo hice una vez en Albuquerque, en Nuevo México. Busqué todos los catecismos que pude conseguir y que particularmente quería mirar qué tenían que decir los catecismos en cuanto al segundo mandamiento de la ley de Dios. ¿Y saben lo que descubrí? En los catecismos no aparece el segundo mandamiento. Aunque está en la Biblia católica el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No te inclinarás ante imágenes. Dice, en los catecismos ese mandamiento desaparece aunque está en la Biblia católica. Claro, tiene que desaparecer porque la Iglesia Católica está llena de imágenes. Claro, cuando eliminan el segundo mandamiento, quedan con 9 mandamientos. Entonces lo que hacen es partir el 10º mandamiento en 2. No codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces parten el 10º en 2 para terminar con 10. Pero el cambio más terrible que ha hecho la Iglesia Católica en la ley de Dios es que profesa haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo. Y los protestantes que hoy guardan el domingo no es porque lo consiguieron de la Biblia, sino porque lo heredaron de la Iglesia Católica. Permítanme leerles varias citas de fuentes católicas sobre este asunto. Dice un teólogo católico, fue por la autoridad de Jesucristo que la Iglesia Católica cambió este reposo al domingo. ¿Quién la cambió? La Iglesia Católica cambió, ahí está la palabra, este reposo al domingo en memoria de la resurrección de nuestro Señor. Y así es que al observar el domingo, los protestantes le están rindiendo homenaje sin querer admitirlo a la autoridad de la Iglesia Católica. De eso vamos a hablar en nuestro próximo tema. Otro teólogo dice esto: el día de reposo de los judíos era el sábado. Nosotros los cristianos santificamos el domingo. La Iglesia, por el poder que le concedió el Señor, cambió la observancia del sábado al domingo. ¿Quién cambió la observancia? ¿Jesús? No. Dice, la Iglesia lo cambió. Sigue diciendo este teólogo una palabra en cuanto al domingo. Dios dijo, acuérdate de santificar el día sábado. El día de reposo era el sábado.
no el domingo. ¿Por qué entonces santificamos el domingo en lugar del sábado? Pregunta este teólogo católico. Dice esto: la iglesia cambió la observancia del sábado al domingo. Los protestantes, quienes profesan regirse por la Biblia y la Biblia sola, y que afirman no creer nada que no se encuentre en la Biblia, deben estar medio confundidos al observar el domingo, cuando Dios dijo claramente: santificarás el día sábado. La palabra domingo no aparece en ninguna parte de la Biblia, y por lo tanto los protestantes están obedeciendo la autoridad de la Iglesia Católica. Una última cita, esta es del cardenal Gibbons. Dice él: usted puede leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no hallará ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras exigen la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros, los católicos, nunca santificamos. Tengo 20 páginas de citas de autores católicos en el material que escribí, donde ellos constantemente dicen: la iglesia transfirió el día, la iglesia cambió el día del sábado al domingo. ¿Quién le dio autoridad a la iglesia de cambiar la santa ley de Dios? ¿Quién le dio la autoridad de sacar el segundo mandamiento de la ley de Dios y dividir el 10 en 10 y decir que el día de reposo no es el sábado sino es el domingo? La Biblia dice que el cuerno pequeño pensó que podía cambiar los tiempos y la ley. Noten que no los cambió. Pensaba o intentó cambiar los tiempos y la ley, pero en realidad no lo pudo hacer. Característica número 10. Este poder iba a gobernar 1260 años. Esto es lo más extraordinario. ¿Saben ustedes que la Iglesia Católica gobernó exactamente 1260 años? Recibió su poder cuando Roma cayó, cuando los ostrogodos, quienes controlaban a Roma, cayeron en febrero del año 538. El emperador Justiniano hizo del obispo de Roma el señor en el oriente y en el occidente del imperio, dijo el emperador Justiniano. Lo interesante es que en febrero del 538 la Iglesia Católica recibió el poder. En febrero de 1798, en la culminación de la Revolución Francesa, fíjese, en el mismo mes, febrero 10 de 1798, exactamente 1260 años después de recibir el poder, en febrero del año 538, el general Berthier, enviado por Napoleón Bonaparte, entró al Vaticano, bajó de su trono al Papa Pío VI, le quitó sus anillos, le quitó su corona y fue llevado cautivo a donde murió, exiliado en Valencia, en Francia. ¿Recuerdan que leímos que el que lleva en cautiverio va en cautiverio? Ustedes pueden mirar, el poder civil de Francia se levantó con el fin de acabar con el poder papal. ¿Saben ustedes que Francia se le conoce como la hija mayor del papado? Porque Clodoveo, el rey de los francos, fue el primero en darle poder a la Iglesia Católica. Pero fue Francia en la Revolución Francesa y deponiendo al Papa de su trono que le quitó el poder exactamente 1260 años después de recibir su poder. Característica número 11. Después de la herida mortal, la herida se le iba a ¿qué? A sanar. ¿Estamos viendo hoy el sanamiento de esa herida? Escuchen lo que decían los historiadores cuando cayó el papado en 1798. Dice uno, el papado, claro, ellos no conocían la profecía de Apocalipsis 13, el papado estaba extinto. No quedaba ni un vestigio de su existencia. Y de todos los poderes católicos romanos, ninguno levantó ni un solo dedo para defenderlo. La ciudad eterna ya no tenía príncipe ni pontífice.
Su pontífice estaba muriendo en tierras extranjeras y ya se había dado el decreto de que no se permitiría la elección de un sucesor. El historiador dice, el papado estaba extinto, si tan solo pudiera haber vivido hoy. ¿Ustedes vieron el funeral de Juan Pablo II? ¿Vieron la cantidad de gente que fueron de todos los países a ese funeral? Incluyendo 4 presidentes de los Estados Unidos. ¿Vieron el escándalo que hicieron los medios de comunicación? Impresionante. Dice otro historiador, en cuanto a la caída del papado, con razón, la mitad de Europa creía que el veto de Napoleón, es decir, que no se iba a elegir otro papa, sería obedecido y que al igual que el papa, el papado estaba muerto. Otro historiador dice, las muchedumbres pensaban que el papado estaba a punto de morir y se preguntaban si Pío VI sería el último pontífice y si el cierre del siglo XVIII marcaría la caída de la dinastía papal. Otro historiador dice, el papado había sufrido su más profunda humillación y parecía estar aniquilado. La revolución le suministró, escuchen bien, una herida que según parecía no quería sanarse sino hasta fines del siglo XX. Y este es un historiador secular. Una herida que no quería sanarse sino hasta fines del siglo XX, dice este historiador. Aún Malaquías Martín, el jesuita, dice esto en cuanto a los últimos 200 años. Dice, la Iglesia Católica ha estado inactiva durante los últimos 200 años. Y fíjense lo que declara. Dice, por 1500 años y más, Roma había mantenido un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. En gran medida, y admitiendo algunas excepciones, ese era el punto de vista romano. Es decir, dominar. Hasta, escuchen, que 200 años de inactividad le fueran impuestos al papado por los grandes poderes seculares del mundo. ¿Cuántos años de inactividad dice Malaquías Martín? Esto lo escribió en 1986. 200 años. Si ustedes van de 1986, 200 años hacia atrás, los lleva muy cerca de 1798. El mismo dice que durante 200 años después de 1798, el papado estaba inactivo porque tenía una herida mortal. Pero la herida se va a sanar. Noten lo que dice este teólogo. Dice, la Iglesia Católica nunca, este no es un teólogo adventista, dice, la Iglesia Católica nunca ha desistido de su deseo de restablecer la unión medieval de la Iglesia y el Estado, con el objetivo final de crear un Estado y una teocracia de alcance global. La iglesia Estado romano, porque lo dice la Iglesia Estado romano, es un híbrido, un monstruo de poder eclesiástico y político. Su idiosincrasia política es totalitaria y cuando se le ha dado la oportunidad de implementar sus principios, el resultado ha sido la represión sangrienta. Sí, en los últimos 30 años ha suavizado el tono de sus declaraciones de tener poder plenipotenciario, supremo e irresponsable y ha asesinado menos gente que antes. Este cambio de conducta no se debe a un cambio de ideas, sino a un cambio de circunstancias. La Iglesia Estado romano en el siglo XX, escuchen esto, es un presbiteriano. Él no interpreta Apocalipsis 13, la herida mortal, como lo hemos hecho aquí, porque no entiende la plenitud de lo que hemos estudiado. Pero sí capta esto, dice, la Iglesia Estado romano en el siglo XX se está recuperando de una herida mortal. Si o cuando recupere la plenitud de su poder y autoridad, impondrá un régimen más siniestro que cualquiera que el planeta jamás haya visto. Es de la Iglesia reformada. Sabe más de lo que él, o sea, expresa más de lo que él entiende en su mente. Ahora, la última característica, el número 666. ¿Saben ustedes
que el Papa a través de los siglos ha tenido un nombre especial que ha usado. Yo tengo documentación de esto. El nombre predilecto es vicario del Hijo de Dios. La palabra vicario significa uno que ocupa el lugar de, un sustituto. En realidad es el equivalente en latín de la palabra anticristo en griego. La palabra anticristo en griego no significa contra Cristo, sino que significa uno que procura ocupar el lugar de Cristo. Eso es lo que significa anticristos en el griego. Uno que procura ocupar el lugar de Cristo. Y en el latín, anticristos es vicarius filii Dei, vicario del Hijo de Dios. Ahora, si ustedes buscan el valor numérico, y lo van a tener en la pantalla para los que consiguen el DVD, van a encontrar que el nombre vicarius filii Dei, un nombre en latín, dicho sea de paso, si usted le busca la equivalencia numérica a las letras de ese nombre, van a encontrar que el valor numérico de vicarius filii Dei es 666. Uno de los nombres predilectos del obispo de Roma, vicarius filii Dei. Ahora, hay un detalle más que quiero compartir en cuanto al número 666. ¿Es ese un nombre blasfemo? ¿Quién se atreve a decir que Él es el sustituto de Jesús en la tierra? Que Él ocupa el lugar de Cristo en la tierra. ¿Quién se atreve? El que ocupa el lugar de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Jesús dice, yo les voy a enviar otro consolador, otro como yo. Es decir, que el Papa está profesando ocupar el lugar del Espíritu Santo. Ahora, un último dato en cuanto al número 666. Sabemos que ese número tiene que aplicársele a alguien en Roma, porque originalmente cuando el sistema de números romanos fue establecido, había solamente 6 números romanos. Hoy tenemos 7, tenemos la M. Pero la M fue agregada en el siglo II de la era cristiana. No era parte del sistema original de numeración que tenían los poetas latinos antes de Cristo. Interesante que si ustedes toman los 6 números romanos, excluyendo la M, y cuentan los 6 números romanos, 6, el 1 más el 5, más el 10, más el 50, más el 100, más el 500, el total de los números romanos es 666. Es decir, el anticristo debemos esperarlo en Roma. No cabe duda que representa este poder. Ojalá yo pudiera decir otra cosa, porque hay tanta gente sincera en este sistema. Pero las características claramente identifican a Roma papal como el cumplimiento de las profecías del cuerno pequeño y de la bestia. Y Dios llama a su pueblo sincero, que lo ama, a salir de ese sistema. En Apocalipsis 18 y el versículo 4, Jesús hace el llamado: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Que Dios nos ayude a escapar de este sistema.